vamos a detenernos un momento en esto que nuestra hermana dice acerca de la libertad, de ser libres de la ley. Gálatas 5:18 decíamos que los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Fíjese que esta definición de legalismo nos la dio mi profesor, el doctor Jonathan Murphy. Él dice que el legalismo es la actitud de aquel que cree que puede hacer todo lo que Dios dice. Repito, el legalismo es la actitud de aquel que cree o de aquella que cree que puede hacer todo lo que Dios dice sin fallar. En el momento en que ustedes y yo creemos que podemos hacer todo lo que Dios ordena sin falla, estamos pensando de manera legalista. Y créanme que hay muchas personas que tienen esta actitud. Y se nota porque, en primer lugar, cuando se ven al espejo, consideran que están cumpliendo al pie de la letra lo que Dios dice. Y cuando miran alrededor y miran a los demás, juzgan a los demás porque ven todas las fallas que esas personas tienen. Entonces, el legalismo es algo que nosotros vamos a evitar cuando seamos guiados por el Espíritu Santo, porque, insisto, Gálatas 5:18 dice que el que es guiado por el Espíritu no está bajo la ley. Entonces, no obedecemos por miedo a las reglas, sino por amor y por la dirección interna del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 5, verso 14. Dice que lo que nos constriñe es el amor de Cristo. Y si usted va al diccionario para averiguar qué significa la palabra constreñir, que traduce Reina Valera como constreñir, significa controlar o gobernar. Entonces, ¿qué es lo que nos controla o nos gobierna? ¿El legalismo? No. Lo que nos controla o nos gobierna es el amor de Cristo. Entonces, la obediencia a Cristo es una obediencia por amor. Algunas versiones traducen el amor de Cristo nos obliga. Entonces, finalmente, nosotros no estamos controlados o gobernados, o los cristianos maduros espirituales no son controlados o gobernados por las leyes externas, por la opinión de los hombres, por alguna cuestión legalista interior, sino que las personas maduras que tienen esta manifestación del Espíritu, de que son guiadas por el Espíritu, son controladas y gobernadas por el amor de Dios. Y esta es una gran diferencia. Porque fíjese qué diferente es cuando usted, por ejemplo, está ante su propio pecado o el pecado de los demás. Qué diferente es que usted enfrente su propio pecado o el pecado de terceros a la luz de la ley, de la actitud legalista. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un legalista se ve descubierto? Porque generalmente los legalistas, que son bastante pagados de sí mismos, maquillan mucho su apariencia, pero a veces son torcidos, como decimos en la calle, en el pecado. Aquella persona legalista que es encontrada en pecado, cuando no puede defenderse, ¿qué hace? Se va hasta el fondo, porque dice: yo soy lo más sucio, lo más vil, ¿cómo es posible? O sea, el castigo, esta violencia con que el legalista juzga el pecado ajeno, de pronto se le regresa, ¿no? Por eso en Edad Media era famoso, ante las actitudes legalistas de los monjes, que se latigaran la espalda, ¿no? Que se maltrataran el cuerpo. Porque hay que violentarme a mí mismo por haber violado una ley de Dios. Hay algunas leyendas que dicen que ante la tentación algunas personas se mutilaron los miembros. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en lugar de una actitud legalista, un creyente maduro se encuentra frente a un pecado personal o frente al pecado de terceros? Si no es obligado, ni controlado, ni gobernado por la ley, sino por el amor de Cristo, ¿cómo ese creyente maduro va a gestionar ese pecado personal o va a enfrentar el pecado de otros en su contra o contra la sociedad o la iglesia? Desde el amor de Dios. Y esa es una actitud muy diferente. No quiere decir que no duela, no quiere decir que yo no me sienta mal
o que yo no me vea afectado por el pecado de un tercero. Pero sí quiere decir que en el caso de mi propio pecado, voy a verlo primero a la luz de la misericordia de Dios, me va a llevar a la humildad y voy a poder abrirme al amor del Padre para ser limpiado. En medio de mi dolor por el pecado, voy a dejarme limpiar por la sangre de Cristo, ¿sí? Y si es el pecado de un tercero lo que me está afectando, desde el amor de Cristo, en lugar de tener una actitud legalista y empezar a condenar al infierno, tú te vas a ir al infierno, tú eres un falso cristiano, tú eres esto, tú eres el otro, dice el Señor que de Él es la venganza y yo voy a pedir por ti para que te arrepientas, pero por mi parte tú estás perdonado. En el caso de lo que nuestra hermana dice, está clarísimo eso que comenta en Gálatas 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o los que son maduros, los creyentes maduros, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, Pablo con mucha claridad dice que la actitud de los creyentes espirituales o maduros es una actitud de restauración y también de autoanálisis. O sea, vamos a ver cómo le hacemos para poder restaurar a esta persona que ha caído en pecado. ¿Cómo podemos ayudar? Pero además voy a verme al espejo y voy a pedirle a Dios que me ayude a no estar el día de mañana en los zapatos de esa persona que ha caído. Esa es la actitud de un creyente maduro. Pero ¿cuántas veces nosotros mismos podemos ver el pecado ajeno y decir: ¿cómo es posible que haya hecho esto y el otro? Eso es una infamia, eso no puede ser. En el mundo debería de existir una actitud de esa naturaleza, y entonces empieza este juicio tan duro. No estoy diciendo que haya que excusar el pecado, pero sí muchas veces la severidad con que nosotros tratamos nuestro propio pecado y el pecado del prójimo probablemente hable de que en el camino de la madurez cristiana nos falta un tramo bastante largo de recorrer. Por eso las personas más maduras en la iglesia no necesariamente son las más duras, tampoco son las alcahuetas. Son personas firmes que tratan de ayudar, pero que también tienen claro lo que se debe y lo que no se debe de hacer en la vida cristiana y en la iglesia sobre todo.